Y ahora vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en el libro del Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 12 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro, que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo mi trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y más grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La Biblia nos dice cuál debe ser una de los mayores objetivos del cristiano en la vida. En Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice que los cristianos seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Este acto mismo de la renovación o el proceso mismo de nuestra renovación es ya sabiduría. Es ya sabiduría. Y el resultado también de la transformación es, por supuesto, también el resultado, más aún, sabiduría. La obtención de la sabiduría de Dios. Pero, por naturaleza, todos los hombres somos extraños, somos ajenos a la sabiduría de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, esta sabiduría de Dios le resulta al hombre locura. El hombre natural no tiene en cuenta a Dios para nada. Y por supuesto, la idea de tener que regular su vida por lo que dice la palabra de Dios, eso lo encuentra entre ridículo e intolerable. Y los hombres, por lo tanto, se rigen por una amalgama de ideas y de deseos, por el conjunto de las ideas recibidas, heredadas
de los padres, de la sociedad, por medio de la educación, por medio de la vida en la sociedad y también por los propios deseos, los propios pasiones que uno tiene en la vida. Y la mentalidad dominante actualmente, proveniente sobre todo desde los últimos 200 años, esta mentalidad dominante en el mundo occidental es una mentalidad optimista, es una mentalidad positiva ante la vida, es una mentalidad en la que el hombre está en el centro como medida de todas las cosas y por lo tanto también cada individuo. Es una mentalidad en la que, la idea que lo hace mover es la del progreso. Existe el progreso, el hombre mejora, el hombre además es libre, el hombre además es el que es el dueño de su propio destino. Él puede obtener la felicidad de la manera que mejor le convenga y por sí mismo. Y él tiene los recursos, él tiene las capacidades, como se dice hoy en día, él tiene el potencial para obtenerlo. Es cuestión, pues, de esforzarse, es cuestión de tener la motivación y la disciplina, la voluntad para hacerlo. Se puede ser entonces un hombre, como está la expresión en inglés traducida, que se ha hecho a sí mismo, una persona que obtiene, que logra, consigue su fin en la vida, sea este cual sea. Bien, pues a todo esto la Biblia da un correctivo radical. Esta mentalidad que estamos aquí viendo, mientras se tenga esta mentalidad, uno va a mantenerse alejado de Dios y uno va a estar incapaz de poder recibir a Cristo y el Evangelio. Es una mentalidad muy apegada todavía tanto a sí mismo como a este mundo y por lo tanto es una mentalidad que ha de ser corregida para que la gente pueda recibir a Cristo y el Evangelio y la sabiduría de Dios. Y para esto, pues uno de los medios en la palabra de Dios para conseguir este cambio de mentalidad es el libro del Eclesiastés, que ya vamos pues considerando, ya vamos avanzando poco a poco, semana tras semana. Hemos estado viendo pues ya un capítulo y medio y entonces hemos estado viendo en todo este periodo de tiempo, estas semanas, pues primeramente cómo expone, digamos, la idea fundamental de que todo es vanidad y después también cómo va desgranando y que expone de manera pues un poco ordenada, primeramente por qué es la búsqueda de la sabiduría separada de Dios, pues cómo esto también es vanidad y también la búsqueda de la felicidad, como veíamos la semana anterior, placeres y también pues los logros en la vida. Y bien, pues en este punto, en este momento, en el capítulo 2, en el versículo 12, es como si aquí el predicador hiciera una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino para meditar y sacar tal vez conclusiones. Versículo 12 leemos: después volví yo a mirar para ver la sabiduría. Me volví para mirar y ver. Me volví y vi. Vemos, esta es una frase que se va a repetir muchas veces en el libro de Eclesiastés, que sirve para darle un poco la estructura del libro, que sirve un poco para marcar las secciones de cada libro, de cada capítulo, por así decirlo, de cada pasaje. Lo tenemos aquí en el capítulo 2, versículo 12. Me volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos, pero lo encontramos más adelante, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 16, vi más debajo del sol, o en el capítulo 4, versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. En el capítulo 4, versículo 7, también yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. O capítulo 6,
versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Es una variante pues de esta frase. O en el capítulo 8 también, versículo 10, 8:10, ahí leemos: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. O en el capítulo 9, versículo 11 también: me volví y vi debajo del sol. Así pues vemos que es la idea de que Él mira atentamente la vida que se hace, pues esta expresión, debajo del sol, para sacar las conclusiones que tienen que pertinentes en cuanto a la sabiduría. Y aquí pues es como si hiciera, decíamos, un alto del camino. Aquí es como si en el capítulo, versículo 12, se está retomando lo ya dicho. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Y esto pues es algo que vimos en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a entender las locuras y los desvaríos. Es prácticamente el mismo conjunto de palabras, y más aún pues vemos que en cuanto al tema también está retomando lo ya dicho anteriormente, porque dice, versículo 12: porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después el rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y esto es algo que también pues ya hemos visto, y es una de las ideas que se repiten muy a menudo en el libro. Se repetirá muy a menudo en el libro, cuando dice en el capítulo 1, versículo 9 y 10: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Bueno, pues esta es una de las ideas principales, que no hay nada nuevo debajo del sol. Una de las ideas principales que el predicador, el rey Salomón, está pues repitiendo una y otra vez, está insistiendo en ella, está remachando: no hay nada nuevo debajo del sol. Y esto es, por lo tanto, una de las necesidades que hay que pues recibir, ¿no? Esta idea: no hay nada nuevo debajo del sol. Sobre todo pues en el contexto nuestro, como hemos dicho, tan marcado por la idea del progreso. El hombre no es un hombre nuevo, ni puede llegar a ser un nuevo hombre. El hombre ahora no es mejor que hace 100 años, no es mejor que hace 200 años o que hace 2000 años. El hombre fundamentalmente es el mismo. Sí, es verdad que ahora tenemos los móviles y tenemos las tablets y los ordenadores y todo lo demás, pero el hombre, el corazón del hombre, el alma del hombre sigue siendo lo mismo. No se puede conseguir más en la vida ahora que hace 2000 años. Así, por supuesto que materialmente las condiciones han cambiado, pero se sale de la vida pues de la misma manera los hombres ahora que todos los siglos. No hay progreso tal como la gente lo entiende. La naturaleza humana sigue siendo la misma. La naturaleza humana sigue siendo pues pecadora, y sigue teniendo pues los mismos problemas que ha tenido pues a lo largo de las épocas. Siempre, incluso en la vida de las naciones o de los grupos, de las colectividades, siempre están presentes los mismos problemas. Se repiten las mismas ideas. Las herejías de ahora son las herejías del primer siglo, que solamente se cambian el nombre o la apariencia, pero en el fondo es el mismo. Lo mismo también en cuanto a las naciones. Los problemas que se dan en la historia de las naciones son los mismos problemas, las mismas cuestiones que reaparecen con otra apariencia, con otro nombre. Como se suele decir, son el mismo perro con distinto collar, pero en el fondo sigue siendo todo lo mismo en la historia de las naciones. Y bien, pues por eso está diciendo que
nada se puede hacer de nuevo de lo que ya se ha hecho. Entonces, bueno, pues aquí se está pues negando esta idea tan corriente hoy en día, por supuesto, del progreso. Y diciendo todo esto, pues continúa hablando en el versículo 13 y 14, y bueno, pues aquí vemos como que en digamos, esta pausa que hace para estar reconsiderando lo que había dicho, o reconsiderando o explicándolo, pues viene que es como si viniera aquí a aclarar un poco lo que había dicho antes, porque anteriormente en el capítulo 1 pues estaba hablando de la búsqueda de la sabiduría y concluyó también que era vanidad la búsqueda de la sabiduría. Y esto, bueno, no sé si nos quedamos un poco perplejos cuando lo estábamos escuchando, pero en realidad es la enseñanza lo que habíamos dicho, y por lo tanto es bueno ir siguiendo el texto a medida que el texto habla, porque aquí viene pues también a explicarlo esto, ¿no? No voy a decir a matizarlo, pero sí a explicarlo. Bien, pues vemos que he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Entonces vemos pues que aquí no está diciendo que la sabiduría no sirve para nada. La Biblia no está pues diciendo que no hay que tener sabiduría, no hay que ser sabios. Eso sería pues una falsa aplicación o interpretación del libro de Eclesiastés, lo que aquí se está diciendo. La Biblia no es, como se dice hoy en día, nihilista. Nihilista es que, bueno, al final no existe nada, no hay nada que valga la pena, lo único que podemos hacer es, pues no sé, la actitud del cínico que no busca nada, no pretende nada en la vida. Nada vale la pena, ¿no? Pues no, la sabiduría existe, la sabiduría que viene de Dios existe, vale la pena tenerlo, por supuesto, y aquí se está hablando de su valor. Dice que sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Es mucho mejor, ¿verdad?, la luz que las tinieblas, porque con la luz uno ve y con las tinieblas uno no ve. Y con la luz entonces uno ve si tiene un hoyo delante, y cuando está en tinieblas pasa por encima y se cae en el hoyo. Cuando uno pues está en tinieblas, está siguiendo un camino que a él le parece que es derecho, pero que al final es un camino de muerte. Así pues, la sabiduría sobrepasa con mucho a la necedad. Dice que el sabio tiene los ojos en su cabeza, es decir, aquí está hablando del entendimiento. Él entiende las cosas, él comprende las cosas, él ve pues por dónde va su vida, la vida de los demás, y él sobre todo se puede guardar del mal. El proverbio dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio pasa adelante y recibe el daño. Bien, pues es el valor de la sabiduría. Sin embargo, lo que viene a decir en el versículo 14, a continuación, también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Es decir, el hecho de que sea sabio y que sea buena la sabiduría, eso no quita, eso no va a impedir que el sabio se envejezca y que acabe enfermándose y que sufra tal vez a causa de la enfermedad o no, o tenga un accidente y de una manera u otra muera. Exactamente igual que el necio. Exactamente igual que el necio. Entonces, el resultado final de la vida de uno y de otro es exactamente igual, la muerte. En ese sentido, pues, el sabio no tiene ninguna ventaja que el necio, porque la sabiduría pues puede hacer que a lo mejor la muerte sea un poco postergada, ¿no? Pero al final va a llegar igual. Versículo 15, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá
también a mí. Igual, la muerte es el gran igualador. En la vida hay desigualdades, ¿verdad? Entre ricos y pobres, entre inteligentes y gente que no tiene capacidad, hay desigualdades en la vida, pero la muerte es lo que iguala a todos. Igual muere los ricos que los pobres, el rey que el mendigo, igual muere pues el sabio, el necio, el catedrático, que pues la persona que tiene discapacidad. Entonces, la muerte lo iguala a todo. Si la perspectiva es solo de esta vida, si la perspectiva es solo de este tiempo, entonces no hay más ventaja entre uno y el otro. Entonces la pregunta es, si es así, que uno se puede hacer es entonces ¿de qué sirve esforzarse? Y es lo que viene a decir también aquí Salomón. Porque dice, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? ¿Para qué? ¿Para qué uno se dispone su corazón para la sabiduría? ¿Para qué uno pues se esfuerza para ganar sabiduría? Es la misma cuestión que leemos en el Salmo 73, ¿verdad? En el Salmo 73, al ver también la prosperidad de los impíos, el Salmo de Asaf, que dice, bueno, pues al ver que ellos estaban en el mundo y gozaban pues de bienes, dice, pues verdaderamente en vano he limpiado en mi corazón y he lavado en mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Me he refrenado del mal, me he, privado de muchas cosas, de muchos deseos, me he esforzado y al final voy a morir como el otro que ha dado rienda suelta a sus deseos. A lo mejor muere antes que yo, pero hay también gente que impía que va a lo mejor vivir más. Bueno, pues ¿cuál es la ventaja entre uno y el otro? Y bueno, pues vemos que la idea de pasar a la historia tampoco es la solución. Versículo 16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Así, pues, que la idea de pasar a la historia, de hacerse famoso, para que por los siglos se le recuerde y se le mencione a uno, pues tampoco es la solución, ¿verdad? Estaba esa canción de la serie cuando éramos jóvenes, no fama, ¿no? Fama, voy a vivir para siempre, ¿no? Voy a vivir para siempre en la fama, ¿no? En que la gente va a estar aquí repitiendo mi nombre por los años y por los siglos. Bueno, pues no es la solución. Dice, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Por supuesto, bueno, esto no significa, ¿verdad? Que la Biblia niega que haya personas que hayan, entre comillas, pasado a la historia. Claro que han pasado a la historia, pues desde Julio César, Nabucodonosor, Napoleón, Carlomagno y una serie de personas que han pasado a la historia. Sí, el nombre de estas personas, entre comillas, se ha rescatado del olvido, pero esto no es la solución tampoco. Primero, eso son muy pocas personas, ¿no?, que han logrado pues un monumento o que se le hable de ellos en los libros. Pero, por otro lado, eso no cambia gran cosa. No cambia gran cosa, porque la gente solamente los conocen cuando abren los libros, ¿no? O cuando se les enseña en la escuela. La gente vive su vida sin pensar en Carlomagno, ni Julio César, ni este ni el otro, para nada. Eso no le afecta su vida para nada. Así, por lo tanto, el pasar a la historia pues no es tampoco la solución. Y bueno, pues la cuestión del hombre, la condición del hombre de esta vida es, bueno, pues morir, y bueno, pues la gente se va a olvidar de que uno ha vivido, de que uno ha existido.
va a pasar al olvido. Y ahora pues con la cremación todavía más, porque pues antes todavía queda pues el nombre escrito en una lápida, no lo conoces, etcétera, pero por lo menos ya pues ves el nombre y la fecha en la que vivió y murió. Pero ahora con la cremación y que se tiran las cenizas, pues muchas veces un canalito que ponen ahí, incluso al lado de los cementerios para que lo echen ahí, pues de esa manera desaparece todo recuerdo. Fijémonos, ¿no? Desaparece todo rastro de esa persona, ni siquiera el nombre. Es realmente impresionante si uno se lo para a pensar. Desaparece completamente esa persona. Bien, pues por eso la muerte es la gran realidad que la gente normalmente pues no quiere considerar, quiere olvidar, obvia que está viviendo, pero que vendrá un día la muerte. Pensar en la muerte no es agradable porque bueno, pues uno tendrá que hacer frente a todo eso y la gente normalmente, pues digo, lo pone de lado y no quiere pensar en la muerte para nada. De la misma manera que con la sabiduría, pues también el predicador Salomón pues dice lo mismo también en cuanto al trabajo, a los logros de la vida, que estábamos considerando después, la semana anterior, pues cuando estábamos tratando acerca de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Por medio de los logros en la vida, el trabajo, etcétera. Bueno, pues eso te permite pues disfrutar, entre comillas, de la vida. Bueno, pues entonces vemos que también viene a la misma conclusión: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Bueno, pues vemos, ahí está la muerte. ¿Y entonces qué? Has conseguido muchas cosas, sí, pero aquí se van a quedar, no te las vas a poder llevar contigo. Y entonces esto va a ir a parar, pues bueno, a tus descendientes o a quien tú pues legues tus cosas. Bien, pues entonces uno se ha esforzado, uno pues ha privado del sueño y de la comida, uno se ha esforzado trabajando día y noche para enriquecerse, para poder disfrutar de la vida, pero ha podido disfrutar escasos momentos de la vida y bueno, ha conseguido algo, sí, pero eso, pues ¿para quién será? ¿Para los hijos o para otras personas? Y bueno, pues dice que el pensar que yo he estado trabajando para al final darlo a alguien que, bueno, no consigue, no ha hecho nada con él, pues no es primero un pensamiento que le haga feliz, ¿no? Pero además está la posibilidad de que el otro puede ser un necio y que pues se derroche toda la herencia o que lo venda para cualquier fin y entonces se pierda todo aquello por lo cual uno había estado viviendo. Que es pues también lo que dice el versículo 19, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, con que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Así pues, no es ninguna respuesta, tampoco el trabajar por las generaciones futuras, ¿no? Por los hijos o por la comunidad, ¿no? Por la sociedad, por la humanidad. ¿Por qué? Porque eso primero a uno ni le va ni le viene al que parte, ¿no? Y que después lo que uno ha conseguido en la vida, pues muy probablemente lo va a perder, ¿no? La gente que vaya a venir después lo vaya a dilapidar y se vaya a perder y a olvidar lo que uno ha conseguido en la vida de la misma manera que se olvida su nombre. Bien, pues este es el punto al cual quiere llevar y lleva Salomón a los lectores y también a nosotros.
a que veamos la vida de esta manera, a que le veamos con la realidad de la muerte, lo cual la gente pues no quiere pensar en ello, pues le da pues el terror. Bueno, pues le quiere llevar a ese punto para que vean la vida como es, para que ellos también aborrezcan la vida de esta manera. Como hemos leído en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Está hablando pues del profundo disgusto, el profundo pues decepción, del profundo malestar ante la vida y por todo lo que uno se esfuerza en ello. Pero dice más incluso, porque habla de desesperanza, dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo mi trabajo con que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, hasta la desesperación. Esta es la misma idea que encontramos en el libro de Job, cuando habla de la desesperación de Job, en Job capítulo 6 y versículo 26. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento. Entonces uno puede estar desesperado por las graves tragedias, uno puede estar también desesperado pues al ver la vanidad de la vida, y esta pues desesperanza puede ser también pues benéfica y traer consigo la salvación. Isaías capítulo 57 y versículo 10. Isaías 57, 10. Allí leemos: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Entonces vemos que está la idea o el deseo de, bueno, pues buscar remedios, buscar nuevas fuerzas, buscar nuevas soluciones, ¿verdad? Pero no pues una desesperanza, no pues una desesperanza que lo lleve a uno a abandonar sus caminos sin Dios, volverse a Dios para obtener la verdadera sabiduría. Vemos la importancia de todo esto hasta que el hombre no pierda toda esperanza en el hombre. Hasta que el hombre no pierda toda esperanza acerca de sí mismo. Hasta que el hombre no pierda toda esperanza acerca de la vida. Pues hasta que no rechace la manera de ver la vida que es normal en el hombre de esta era o del mundo, con su sentimiento de que uno lo puede hacer todo, de que uno es invulnerable, de que uno es invencible, de que la vida pues está llena de cosas codiciables, apetecibles, pues sabrosas, y yo las voy a conseguir, pues hasta que uno pues no quite esta mentalidad de sí mismo, el corazón de uno no es apto para recibir el Evangelio, porque no ve la vanidad de esta vida, porque no ve la profundidad del mal del mundo caído en el pecado, ni lo que significa que por el pecado de uno entró la muerte en el mundo, o que significa que la creación ha sido sometida a vanidad, y que pues esta es la realidad de la que no podemos salir por culpa del pecado. Por supuesto, alguien con esta mentalidad no ve ni sus propios pecados ni la culpa de sus propios pecados. En el Evangelio uno ha de bajarse del trono de su vida
para que se siente en el todo de su vida a Dios. En el Evangelio uno ha de dejar el papel de actor principal de la película, que es lo que tenemos nosotros muy interiorizados, para adoptar el papel secundario, que sea Cristo el actor principal, o como mucho, incluso un papel de extra de la película. Nosotros nada merecemos de parte de Dios por nuestras faltas y por nuestros pecados. Por lo tanto, si no recibimos en esta vida lo que anhelamos, si no recibimos en esta vida nuestros sueños, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. No, Dios no está aquí al servicio para cumplir nuestros sueños en la vida. Él no está para hacernos felices de esta manera. Bien, tras llevar a los lectores y a nosotros a este punto, el predicador a esta desesperanza en cuanto a la vida, el predicador también lleva o da una nota positiva, ¿no? Una nota positiva, pero con Dios en el centro. Porque leemos el versículo 24 y 25: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces la perspectiva es de los dones de Dios en cuanto a esta vida. Entonces vemos que aquí Salomón no está aquí propugnando, proclamando el ascetismo, o que no se tiene que disfrutar de nada bueno de la vida. No, se tiene que disfrutar de las cosas buenas de la vida, y que de lo que uno consigue incluso por el trabajo, sí, ya sea el comer, ya sea el vestir, o tener una vivienda, o cualquier otro don, disfruta, o de cualquier otra cosa buena en la vida, disfruta de ello sin miedo, disfrútalo, pero disfrútalo como un don de Dios. Como un don de Dios significa, por lo tanto, aprender a recibir todas las cosas buenas de la mano de Dios, para darle a Él la gloria, para usarlo, para que Él sea glorificado. Y de esta manera, si lo recibimos de la mano de Dios, entonces esto nos guarda a nosotros de hacer eso un ídolo, de hacer esto algo absoluto, que se pone en el lugar de Dios. Porque si lo da Dios, Dios es mayor que el don, ¿no? De la misma manera que es mayor el creador que lo que ha creado, el mundo que él ha creado, ¿no? Es mucho mayor Dios que el don. Dios es, mejor que el don. Dios satisface y da más alegría que el don mismo. Entonces, esto nos recuerda que el bien supremo y el deleite supremo de todas las cosas es Dios para nosotros. Y también el verlo como un don nos recuerda que es algo temporal, es para esta vida. Porque nos lo da Dios para aliviar la vanidad de esta vida, y para que en esta vida podamos tener también algo de gozo y alegría. Y entonces es algo temporal. La eternidad la tenemos que buscar en Dios. La eternidad, la vida eterna, solamente está en Dios y en su Hijo Jesucristo. Así pues aquí está otra vez Dios en el centro. Versículo 25: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y el versículo 26 leemos: porque el hombre que le agrada a Dios, que al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Vemos lo que aquí está diciendo Salomón. Al hombre que Dios le agrada, Dios le da la sabiduría. No está diciendo que Dios le agrada tal hombre, tal mujer, porque es muy sabio. No, dice que le agrada, y porque le agrada, le hace sabio. Es lo mismo que con la salvación, por supuesto. Dios no elige porque seamos buenos. Él nos hace buenos al elegirnos en su decreto, y también en la historia nos hace buenos por su gracia. Nos hace justos también por su gracia. Él no nos hace, no nos elige porque seamos justos, porque ve algo de justicia en nosotros. Él nos hace justos al elegirnos, y también en el tiempo, al llamarnos a la fe.
por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos, está hablando de esto y está hablando también de la diferencia abismal entre el elegido y el reprobado, entre el elegido y el que no lo es. El versículo 26 dice: al que Dios le agrada, el elegido, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Así pues, sí, el pecador también recibe buenas cosas en esta vida. El pecador recibe también pues cosas buenas, pero esto es para que lo reciba al final los hijos de Dios. Todas las cosas que él disfruta en esta vida las disfruta de prestado, no son suyas, son de Dios, y al final pues Dios las está guardando por medio de sus manos, las manos de los impíos, para dárselos a los hijos de Dios, a los que han creído en Jesucristo, que son quienes han de recibir la tierra en heredad, que han de recibir, son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ellos pues han de gozar la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva, gozarán incluso de la riqueza de las naciones que se han traído a la Jerusalén celestial. Ellos pues van a disfrutar todos los dones de toda la creación de Dios, mientras que los pecadores van a pasar esta eternidad en el infierno. Y todo pues por la decisión de un Dios soberano, y eso corrige también la tendencia natural del hombre y lo que el hombre piensa. Nadie puede decir a Dios: porque hace esto, elige a uno y deja al otro, ¿qué haces? Nadie le puede acusar de injusticia. Nadie puede pensar entonces que Él es más justo que Dios, porque el que dice esto, Él mismo es pecador. Y pues ver la vida de esta manera, el ver la vida, la vanidad de la vida, el ver las cosas buenas de la mano de Dios y la soberanía de Dios, eso cambia completamente las cosas, la manera de vivir, la manera en las que como uno va a vivir. Esta mentalidad lo cambia a todo. ¿Sabéis? Está esta expresión del telón de acero. El telón de acero es se hace referencia normalmente a los países del este, a los antiguos países comunistas, ¿no? Detrás del telón de acero, decía. Esta expresión la acuñó, tuvo fortuna, pasó un poquito la historia por ello, Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill fue el que dijo la frase de que después de la Segunda Guerra Mundial una cortina de hierro había caído sobre Europa, sobre los países así comunistas y tal. Bueno, la palabra, primeramente, telón de acero es una mala traducción del inglés, ¿no? Porque la frase original es cortina de hierro, es una cortina de hierro. Y bien, pues como todas las cosas en la vida, no hay nada nuevo en la vida, entonces esto no se le ocurrió a Winston Churchill, es una cosa que ya existía, ¿no? Parece ser que el origen de esta expresión, el telón de hierro, la cortina de hierro, proviene de la literatura judía, que decía que ni una cortina de hierro podría separar a Israel de Dios. Y bien, pues había quedado un poco pues en los conocedores, los literatos, etcétera. A finales del siglo XIX se utilizaba en la literatura en Inglaterra y en Europa, en el sentido pues de que cae una cortina de hierro para que haya una nueva etapa en la vida, ¿no? Una nueva etapa en la vida que separa una etapa en la vida de la otra, y también pues por extensión una nueva etapa de la historia, ¿no? Una nueva etapa de la historia, cuando cae una cortina de hierro,
pues es que hay una separación, un gran cambio en la vida de las personas o en la vida de las sociedades. Entonces es interesante tener todo esto presente, porque cuando se tiene esta mentalidad, cuando hay este cambio de mentalidad, esta transformación en el entendimiento, y se pasa a ver la vida no como uno pues la ha visto pues por naturaleza desde siempre, para verlo según la Biblia. Cuando esto cae a plomo sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra manera de ver la vida, en las personas o aún incluso en una sociedad, cuando cae esta visión y este sentimiento aplastante de la soberanía de Dios sobre la vida de las personas, esto es una cortina de hierro. Esto es una nueva etapa en la vida, porque ya esto significa que ya uno ve las cosas conforme a la sabiduría de Dios. Bien, pues esta es la visión que hay que tener, ¿no?, acerca de nuestra vida. No que el destino de nuestra vida está en nuestras manos, sino que el destino de nuestra vida, en esta vida que es una vanidad, está en las manos de Dios, de nosotros y de todos los hombres. Pues que esta visión caiga a plomo pues sobre todos nosotros y sobre este tiempo, y que sea pues este telón o esta cortina de hierro que traiga a todos esta nueva etapa en la revelación de Dios en su palabra y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Vamos a cantar el Salmo 90, Salmo, una oración de Moisés. Señor, tú nuestro refugio has sido. Señor, tú nuestro refugio has sido, de generación en generaciones, antes que hubiesen nacido los montes, la tierra y mundo hubieses esculpido, del siglo hasta el siglo sin final. Solo tú eres el Dios eterno. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dices, convertíos hijos de humanos, porque son ante tus ojos 1000 años, como de ayer el día que ha pasado, delante de tu eterna visión, cual nocturna vigilia solo son. Por tu orden ellos pasan cual torrente, son como sueño que se desvanece, y como hierba que al alba crece, florece bella y resplandeciente, mas a la tarde cortada ella es, se seca y viene a perecer. Porque con tu ira somos consumidos, y con tu furor somos conturbados. Nuestras maldades tú has colocado